Muchas gracias, señora directora, por las palabras. Muchas gracias también a todos quienes hoy día han asistido. Justamente como decía nuestra directora, tenemos un mandato y este mandato tiene que ver con que podamos entre todos manejar un lenguaje común con respecto a situaciones en común que puedan presentar nuestros niños. Cuando hicimos las invitaciones para los apoderados, lo hicimos al azar, hicimos invitaciones por curso, muchos de ellos también recayeron en padres o apoderados que están con hijos dentro del espectro del autismo, que también están en el programa de integración. Pero más allá que eso, lo importante es que todos podamos manejar la misma información, porque la comunidad educativa somos todos, porque la comunidad educativa no solo tiene que ver con quienes intervienen a los hijos, y también los apoderados, padres y apoderados. Hoy día vamos a hablar del tema del trastorno del espectro autista, vamos a hablar de algunas generalidades del diagnóstico, vamos a hablar de algunas características personales que tienen los chicos. Los vamos a hacer lo más dinámico posible, vamos a ver un video en algún momento también para que quede más claro, vamos a hablar también de cuáles son las características de los niños a través de la etapa evolutiva, y tenemos también un invitado especial que lo voy a mencionar en un rato más cuando sea el momento, que nos va a contar una experiencia personal sobre la vivencia de la condición. ¿Ustedes conocen al personaje que está aquí en la foto, en la primera imagen que yo puse? ¿Sí? ¿Han visto una película, cierto? ¿Cómo se llama la película? Forrest Gump. Forrest Gump es el personaje que aparece aquí. Que yo haya elegido Forrest Gump no es al azar. Ya voy a ir explicando por qué elegí este personaje y cómo esto concuerda con lo que vamos a hablar hoy día. Tanto en la película como en el libro, quiero dejar absolutamente claro de que no se menciona que este personaje se encuentra dentro del espectro de autismo, pero hay algunas escenas específicas que no lo vamos a poner las escenas, sino que lo voy a mencionar, ¿cierto? Queda súper claro o clarificado cómo funcionan las personas que están dentro del espectro. A diferencia de otras dificultades de neurodiversidad, lo que caracteriza a los chicos dentro del espectro es que si uno los ve en una fotografía no sabe cuál es, ¿cierto? Son todos absolutamente distintos, entonces por eso se llama espectro del autismo, porque algunos presentan algunas características y otros presentan otras. Para graficar esto quiero mostrar las siguientes imágenes. Yo delante me puse a googlear y puse en Google síndrome de Down. Y pinché imágenes. Y esto es un pantallazo de las primeras imágenes que tiene. Entonces, si nos damos cuenta, las características centrales del síndrome de Down tienen que ver con que hay una alteración cromosómica y que uno puede ver un niño con síndrome de Down y se da cuenta inmediatamente. ¿Por qué? Porque todos tienen más o menos rasgos físicos similares. Si yo pongo en Google déficit atencional, aparece esto, que son niños que están en dificultad, ¿cierto?, con el aprendizaje, y que están en dificultad también sus familias con respecto a cómo los niños. Estas son las primeras imágenes que aparecen. Si yo pongo ansiedad, me aparecen estas imágenes, y que es evidente las personas que están ahí, ¿cierto?, que están viviendo un proceso ansioso. Son personas más o menos como similares, las mismas caras, los mismos rostros que pueden reflejar una misma vivencia. Pero si yo pongo la palabra discapacidad, me aparece esto. Si ustedes se dan cuenta, empiezan a aparecer progresivamente una serie de símbolos y las imágenes de las personas van quedando de lado, ¿cierto? Y estos símbolos que aparecen se refieren principalmente al tema de la discapacidad física. Cuando uno se arma la imagen mental de que es una persona que tiene discapacidad, inmediatamente se imagina una silla de ruedas, se imagina la Teletón. Si uno pone en Google autismo, aparece esto. No puedo ahora agrandar la imagen, pero quiero reflejar un poco. Aparece un niño tapándose los oídos, otro niño tapándose los oídos, una madre con un niño que le está enseñando algo sensorial, algo de motricidad fina, un niño que pareciera que no está ahí, que está como en otro mundo, y el resto son puros símbolos, o gran parte símbolos.
Si seguimos avanzando y yo pongo TEA, autismo, ya no me aparece ninguna persona. Solo son símbolos, solo son recomendaciones, solo son palabras. ¿Por qué ocurrirá esto? Ocurre principalmente por lo que yo ya les mencioné anteriormente. Esto ocurre porque no existe el rostro del autismo. Es súper difícil poder graficar en un símbolo a alguien que tenga la condición del autismo. Ahora, ¿por qué tocamos esto en el colegio, en la escuela? Bueno, en todas las escuelas existe el programa de integración. ¿Qué es el programa de integración? Brinda apoyo específico a niños que tienen dificultades de aprendizaje. Se dividen en dos grandes áreas. Uno, los niños que tienen necesidades educativas que son de tipo transitorio y los niños que tienen necesidades educativas de tipo permanente. De las que tienen necesidades de tipo permanente son el listado de diagnósticos que están al lado derecho, donde tenemos discapacidad intelectual, dificultades visuales, problemas motores, problemas auditivos y también el trastorno del espectro del autismo. ¿Por qué está el trastorno del espectro del autismo dentro del programa de integración? Bueno, porque se entiende que es una condición específica, que es multidiversa y que va a tener ciertas dificultades en el choque con las institucionalidades, que va a tener ciertas dificultades de adaptación, van a tener ciertas dificultades o necesidades educativas que son especiales, que son permanentes, quiero decir. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Y aquí nos surge la pregunta, ¿por qué se llama trastorno? Bueno, porque en realidad el manual de clasificación diagnóstica dice que es trastorno, pero en realidad la forma más específica de poder decirlo sería condición. ¿Por qué? Porque uno entiende que, entre comillas, dentro de las personas que trabajan en el mundo de la salud, un trastorno tiene un inicio, un desarrollo y un término. Con esto no ocurre eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la condición va a acompañar toda la vida. Nuestro país, hace muy poco tiempo, fue avanzando en la política pública de esto. Y bien, como decía la directora, a partir de este año está la promulgación de la ley TEA. ¿Qué implicancias va a tener la ley TEA para el establecimiento de educación? Son múltiples, pero muchas de ellas ya existen. Que tiene que ver con la atención de la diversidad, que tiene que ver con adecuaciones curriculares, que tiene que ver con el buen trato, que tiene que ver con un trato digno, que tiene que ver con el principio de no discriminación. Eso ya existe en decretos anteriores del ámbito educativo, en el decreto 83, en el decreto 170, en el decreto número 2, ¿cierto?, de educación especial. Esto ya está. Principalmente esta ley viene a cubrir lo que no estaba cubierto, que es la parte de salud. ¿Y por qué es importante que esté cubierto el tema como de salud? Ocurre que la pesquisa temprana es lo más importante. Entonces, ¿por qué la pesquisa temprana no estaba ocurriendo en el sistema de salud? Bueno, habían dos grandes momentos donde podían ocurrir este tipo de cosas, que son las evaluaciones de desarrollo psicomotor, que ocurre una antes de los 2 años y otra entre los 2 y los 4 años, donde se evalúan temas que tienen que ver con psicomotricidad, con temas motores, ¿cierto? Y también temas relacionados con la comunicación. ¿Por qué no se detecta en eso? ¿O por qué no se detecta tanto? Bueno, porque el sistema de salud es rapidito. Entonces, existen unas baterías que se evalúan esto. Entonces, ¿quién lo toma en salud? Las enfermeras, kinesiólogos, psicólogos, fonoaudiólogos tal vez, dentro del sistema de salud. Entonces, citan a los niños con su madre, entonces hay una serie de pruebas que los niños tienen que hacer. Decir ciertas cantidades de palabras a una determinada edad, que tienen que armar una torrecita, que tienen que saltar en un pie, que tienen que tener ciertas habilidades desarrolladas. ¿Qué ocurre en lo concreto? Ocurre que el niño entra al box con su mamá y se pone a llorar. Entonces, ¿evalúa a la persona que tiene que evaluar? No necesariamente. Entonces le pregunta a la mamá, ¿su hijo cuántas palabras dice? No, sí dice como 20. Ah, bueno, habrá que creerle. Oye, ¿su hijo salta en un pie? No, sí, claro, obviamente, desde hace 2 meses que salta en un pie. Entonces se va pasando. Entonces, cuando se tiene que marcar las dificultades de rezago, ya sea para la intervención o ya sea para la estimulación, ¿cierto?, no ocurre y pasa. Y pasa. Y como este es un tema nuevo, ¿por qué es un tema nuevo? Porque el diagnóstico formal en los manuales de diagnóstico parten recién en la década de los 80.
Antes tenían otros nombres, pero no había tanta capacitación incluso para la gente de salud. ¿Saben cómo se llamaba el tema del espectro de autismo hace 100 años atrás? Se llamaba esquizofrenia infantil. Esquizofrenia infantil, con todo lo que eso implicaba. Patologizar, excluir. ¿Por qué no se pesquisaba tanto antes también? Bueno, porque la prevalencia de la condición era baja. Hace un tiempo atrás, la prevalencia en Chile era 1 cada 100 niños que nacían pertenecían al espectro del autismo. Los últimos datos aproximados es 1 cada 51. 1 cada 51. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 51 niños que nacen en nuestro país hay uno que va a estar dentro del espectro del autismo. Si en esta escuela hay en promedio 550 niños, entonces ¿cuántos niños TEA van a haber? ¿Cuántos? 10. ¿Cuántos tenemos? 14 dentro del programa de integración. ¿De cuántos más tenemos sospecha? Como del doble de eso. ¿Cuántos esperamos tener el próximo año? Al menos el doble de lo que tenemos ahora. Y para eso necesitamos de toda la comunidad, para que esté también en alerta y conocer de la temática. ¿Por qué? Porque el diagnóstico y la intervención temprana tiene mejor pronóstico. Y para eso necesitan algunas intervenciones específicas que dentro de nuestro programa de integración sí se brindan. Quise sacar esta foto porque también esta foto es bonita. Esta es la foto está la moneda atrás, ¿cierto? Y está autoridades y gente como celebrando la promulgación. ¿Ustedes saben quién es ella? ¿Quién? La señora Ruth, exactamente. La señora Ruth era ex apoderada nuestra. Aún es, sí. Sí, me confundí. Es que una de sus hijas, ¿cierto? Ya salió de sexto básico. Ella es la presidenta de la red TEA, del LEBU. ¿Cierto? Entonces, ¿con qué quiero mencionar esto? Porque también hay organizaciones, que son organizaciones comunitarias, que son organizaciones de apoderados, que son autogestionadas, y que funcionan, y qué bueno que así sea. Nosotros el año pasado acá en la escuela también tuvimos un inicio de armar nuestra propia organización interna de padres con niños dentro del espectro. Fue un poco a fin de año, este año lo vamos a retomar con más fuerza, con apoyo de toda la escuela y también del programa de integración. Ok, ¿cuáles son las características principales del diagnóstico? Son las que están al medio. Se han ido agrupando dos, pero en realidad son tres. O sea, sí, son tres. Una que tiene que ver con dificultades en el área de la comunicación, dificultades en el área de la interacción social, y esto es muy difícil de entender lo que voy a decir, dificultades en la flexibilidad cognitiva. Flexibilidad versus rigidez cognitiva. Es decir, que un chico que está dentro del espectro puede que le dificulten muchísimo los cambios. Cualquier tipo de cambio lo va a desestructurar. Pueden tener intereses que son muy restrictivos. Le gustan solo algunas cosas y no otras. O le gustan solo eso, solo quiere hablar de eso, solo quiere jugar un tipo de cosas. Eso tiene que ver con la dificultad, que ahí dice trastorno de flexibilidad, pero es rigidez cognitiva versus flexibilidad cognitiva. Y hay una serie como de otras dificultades que son como anexas, que están representadas ahí. Dificultades motoras, tienden a tener poca precisión motora y motricidad fina, como lo vemos eso acá en la escuela, que puede que le cueste tomar el lápiz y escribir. Puede que sea más lento para eso, puede que la coordinación no sea tan buena como los otros niños. Pueden tener alteraciones sensoriales y eso es lo que más se nota principalmente cuando hay un tipo de desregulación emocional. ¿Qué tiene que ver con la alteración sensorial? Una hipersensibilidad o una hipersensibilidad a los estímulos. Es decir, puede que algunos estímulos auditivos los sientan mucho más fuerte. Puede que algunos estímulos externos, como la temperatura, la vivencia es mucho más fuerte. Puede que la presión que uno puede ejercer en el cuerpo de un niño la sienta más o la sienta menos. Puede que necesite más presión, puede que necesite un abrazo más apretado que el resto. Puede que no le guste el contacto piel a piel. Pueden haber dificultades de alteraciones sensoriales a nivel del gusto.
que eso se mezcla también con la selectividad. Generalmente los chicos que están dentro del espectro, ¿cierto?, tienden a ser bastante selectivos alimentariamente. Les gustan un tipo de comidas, o un tipo de color de comidas, o un tipo de textura de comidas, o un tipo de sabores de comida. Los papás entran en guerra con los niños cuando esto. Pero cuando van comprendiendo, en realidad van entendiendo de que estas barreras externas, ¿cierto?, se pueden ir modificando o flexibilizando un poco. Hay alteraciones cognitivas. Cuando hablamos de alteraciones cognitivas, hablamos de dificultades a nivel de coeficiente intelectual alguno, y esto es muy diverso. Hay harto mito con respecto a que el niño autista es extremadamente inteligente. En realidad puede que compense algunas habilidades por sobre otras, o puede que estén algunas como completamente más disminuidas. O puede que dentro de estas dificultades cognitivas, procesos como la atención, la percepción, la memoria, el tipo de pensamiento estén siendo un poco interferidos. En resumen, la condición TEA tiene 3 grandes patas. Una, el problema de la interacción social, en la comunicación y en la flexibilidad del pensamiento. ¿Conocen esta imagen? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Peppa Pig. ¿Han visto Peppa Pig? ¿Sí? Ya. ¿Qué ocurre en Peppa Pig cuando parte un capítulo? Hay una voz en off. ¿Se han fijado? Hay una voz en off que dice: oh, hoy día está lloviendo y Peppa no puede ir a la escuela. Y esta voz en off tiene un sonsonete, tiene un ritmo, una entonación específica. Y después cambian la imagen y está Peppa dentro de la casa llorando. Oh, sí, Peppa no puede ir a la escuela, está muy triste. Sí, estoy triste, dice Peppa. ¿Ok? ¿Por qué pongo esta imagen? Porque resulta que Peppa Pig, a mí me da la impresión, este ya es como rollo mío, o los guionistas de Peppa Pig, o los dibujantes de Peppa Pig, o los directores de Peppa Pig, podrían tener algún guiño al tema del espectro del autismo. Fíjense por qué. Aquí vamos a analizar casi como si esto fuera vamos a analizar cine. ¿Cómo se llama este personaje? George es el hermano pequeño de Peppa. ¿Cómo es George? No habla. ¿Y cuando habla? ¿Cuál es la única palabra que dice? Dinosaurio. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando se le pierde el dinosaurio? Comienza a llorar. Lo que la compañera acá nos dijo, describió lo que le pasa a George y también le pasa a muchos niños dentro del espectro del autismo. Tienen un interés restrictivo. Solo el dinosaurio. ¿Qué pasa si le sacamos el dinosaurio? Puede desregularse emocional o conductualmente. Y puede que en el manejo del lenguaje, ¿cierto?, tenga menos lenguaje en un primer momento que el resto de los niños. Muchas gracias. Usted hizo el aporte. Muchas gracias. ¿Cuál es la causa del TEA? No existe causa. Hay hipótesis. Hay una hipótesis que dice: esta es una dificultad genética hereditaria. Cuando nosotros entrevistamos a los padres que tienen hijos dentro del espectro, le preguntamos: ¿hay alguna otra persona dentro de la familia que tenga alguna de estas características? La gran mayoría de las veces sí. La gran mayoría. Hay otras hipótesis que tienen que ver que durante el embarazo se produce alguna dificultad con cosas ambientales. Se habla de teratógenos, contaminación, sin que uno se dé cuenta, pesticida, algún tipo de algo en la alimentación, algunas infecciones en alguna etapa específica del embarazo. La prematurez extrema. Hay una gran relación entre niños que nacen con prematurez extrema y que después desarrollan el tema como del autismo. El bajo peso.
Algunos tienden a nacer con la circunferencia craneal un poco más grande que el resto. Lo voy a decir en términos coloquiales, son un poquito más cabezoncitos, algunos. Y hay otro que tiene que ver con el tema de los metales pesados. Y aquí me quiero detener un poco porque aquí hay harto mito. En algún momento se pensó que la vacuna de los 2 años provocaba el autismo. Hubieron hasta investigaciones de eso. ¿Por qué pensaron eso? Los científicos pensaron eso porque la vacuna tiene un preservante y el preservante es timerosán y está hecho de plomo. Entonces dijeron, mira, el contacto con el plomo provocó el autismo. Después se descubrió que esa investigación era un fraude. ¿Y por qué se pensó de que era tan así el tema? Bueno, porque hay una principal, bueno, voy a ir un poco más adelante, pero a los 2 años ocurre algo que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con el juego simbólico, que los niños que están dentro del espectro no lo presentan tan presente como los niños que no están dentro del espectro. Entonces se cree, mira que hay un cambio, algo pasó, busquemos los responsables, se pensó la vacuna. Pero no es así. Entonces, como todos tenemos que aprender un nuevo lenguaje para ir comprendiendo mejor, ¿cómo nos referimos a una persona TEA? Bueno, nos vamos a referir por su nombre, obviamente, y también puede decir, tiene la condición TEA, pertenece al espectro autista, su comportamiento pareciera ser que está relacionado con conductas neurodiversas, es neurodivergente. No le vamos a decir de forma prejuiciosa, oye, es raro, es autista. Tenemos que aprender, ¿cierto?, nuevas palabras para poder referirnos mejor a este grupo de chicos. Generalmente, ¿qué es lo que se dice en lo que está al lado derecho? Tiene una enfermedad, tiene problemas, no le gusta, no quiere, es mañoso, le falta algo, siempre habla de lo mismo, ¿cierto? Evitemos decir eso, mejor digamos, ¿cierto? Tiene una condición, presenta necesidades, prefiere tal cosa, se desreguló, se descompensó, en vez de decir es un atado de maña, o lo que le pasa es maña, o es agresivo. Necesita o requiere, o sus intereses son X. Ahora vamos a observar un video cortito que dura unos 10 minutos y después vamos a reflexionar al respecto. Este video se llama Flota. Mientras se arregla el problema técnico, ¿cuánto pesa este vaso? Tazón. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 300 gramos. ¿Qué más? 300 gramos, ¿cierto? Ahora, si yo lo pongo acá, ¿cuánto pesa? Lo mismo. Y si yo estoy 5 minutos con esto acá, ¿cuánto pesa? ¿Y cómo lo siento? Eso es justamente lo que ocurre en una vivencia interna de alguien que está dentro del espectro. Cada vez lo va sintiendo más pesado, o su familia puede que lo vaya sintiendo más pesado. ¿Todavía no? Voy a hacer otra analogía entonces. Levanten las manos las personas que son zurdas. Zurdas de lateralidad, no zurdos de político. Ya, ok. Son poquitas, ¿cierto? ¿Qué pasaba a los zurdos hace 50 años atrás? Le amarraban la mano. ¿Qué más? Amarraban la mano, ¿qué más? Lo obligaban a escribir con la derecha. ¿Qué más ocurría? No había nada adaptado para ellos, ¿cierto? Ahora uno ve las salas de clase, esas que tienen como individuales o las universidades tienen para zurdos. Hay tijeras para zurdos, ¿cierto? Bueno, las personas que están dentro del espectro es lo mismo. Generalmente, la sociedad en un primer momento lucha para que la persona que esté dentro del espectro deje de ser tan TEA. Algunas intervenciones están enfocadas ya que no se le note tanto el TEA. O pueden estar enfocadas a disminuir la sintomatología de los TEA.
¿cierto? Pero por eso es importante poder comprender que también hay una responsabilidad social donde nosotros también tenemos que adaptarnos. ¿Por qué? Porque no es una dificultad que se vaya a cambiar. Uno tiene que brindarle como cierto apoyo. Imagínense que igual como los zurdos, las personas que están dentro del espectro autista tienen un cableado nervioso, neurosensitivo, distinto. Es simplemente eso. Nuestra sociedad está recién aprendiendo, y a través ahora de la ley, ¿cierto?, mucho más, y a través de estas charlas mucho más, ¿cierto?, de que tenemos que entre todos convivir, y convivir como de buena forma. Le voy a contar un ejemplo. Y esto ocurrió. Les juro que es verdad que esto ocurrió. En un curso acá, el año pasado, un curso grande, la profesora terminó la clase y para facilitarle el tema como los auxiliares, le dice a los niños, dejen la silla arriba de la mesa. ¿Ok? Dejen la silla arriba de la mesa. ¿Qué entiende uno por eso? Dale la vuelta. ¿Qué hizo el niño del espectro del autismo? Tomó la silla y la dejó así tal cual parada arriba de la mesa. ¿Quién se equivocó? ¿La profesora o el niño? ¿La profesora? ¿La profesora sabía que había un niño de esa característica? ¿Sabes qué? Yo le he dado harto vuelta a esto. Y en un primer momento uno piensa así, la profe es la culpable. Pues si uno le da vuelta, a los niños igual tenemos que enseñarles habilidades de adaptación. Entonces yo me pregunto, claro, la profesora tal vez no explicó correctamente. Y yo también me pregunto, ¿por qué el niño no preguntó? O si vio a los compañeros, ¿por qué no hizo lo mismo? Porque ellos entienden de una manera. Pero ellos entienden de una manera a una determinada edad, ¿cierto? Y la idea es que a medida que van creciendo vayan incorporando también ciertas habilidades, ¿cierto? Entonces, yo creo que la segunda vez el niño ya lo va a comprender. Pero claro, se necesitó ese primer choque de que uno entendía una cosa y que el otro entendió otro para que se diera el proceso de aprendizaje. Y eso ocurre muchísimas veces dentro del contexto educativo. Eso ocurre muchísimo. Nosotros nos equivocamos mucho. También le apuntamos, pero también nos equivocamos. Y esa equivocación no tiene que ver con una dificultad, no tiene que ver con una mala intención desde el establecimiento de los profesionales, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver que estamos en un proceso, como decía la señora directora, de aprendizaje continuo al respecto. ¿Por qué? Porque todos son muy distintos. Porque donde le aprieta el zapato a uno, al otro no. Con algunos es más fácil, con otros es más difícil. Usted iba a preguntar algo. Sí, no, abordar algo distinto. Bueno, yo creo que lo primordial dentro de todos los pequeños, porque como es un espectro, Un poquito más fuerte. todos tienen capacidades distintas, ¿cierto? Entonces, bueno, lo fundamental, yo creo que cada profesor jefe y profesor en general debiese saber y conocer a sus pequeños con los que está a cargo. Bueno, por ejemplo, sobre todo en educación física, si se hace un circuito, ¿qué es lo que pasa con estos pequeños? No sé, llevarlo tal vez de la mano y decirle qué es lo que tiene que hacer para que el pequeño lo logre y lo pueda ejecutar. Porque si no, si les dicen ya tenemos que hacer esto, tal vez no lo va a hacer. ¿Entiendes? Porque no está capacitado para hacerlo. Entonces, es súper importante guiarlos. Pero yo igual entiendo de que es complejo porque son tantos los alumnos y para que primero se dedique el profesor a este pequeño o a esta pequeña, igual es difícil. Hay unas cosas que son más evidentes, y otras que son más complicadas de poder percibirlo. Mira, yo un día con unos niños íbamos de la mano, acá. Fui a sacar de la sala, íbamos de la mano para trabajar en mi sala. Y de repente le digo, apriétame la mano. Después le digo, apriétame más fuerte. Y el niño hacía una presión, pero yo encontraba que esa presión no era tan fuerte. Entonces le digo, ya mira, yo te voy a apretar y tú me dices cuándo te va a doler, un poquito. Y aprieto.
Dice, no, no me duele. Y aprieto. Y aprieto. Dice, no, no me duele. Y aprieto un poco más. No me duele. Después dije, no voy a dejar de apretar porque se le hago un adulto o a un niño, esto debería causar dolor. Entonces, obviamente, mira, acabo de descubrir que el niño tenía una hiposensibilidad con respecto a la presión. ¿Había forma de saberlo de la forma? Muy difícil. Entonces, claro, yo entendí, claro, por eso cuando este niño se pega, como que no le duele. Por eso este niño que a veces tiene algún conflicto con otro niño y puede que tiene un golpe, no cacha, no se da cuenta de la magnitud del impacto en el otro, porque como a él no le pasa, va a ser difícil que logre entender de que a otro le va a pasar. Ya, vamos a dejarlo del video acá. Rellena no. Los signos de chicos del espectro del autismo ocurren tempranamente. Ocurren muy tempranamente. ¿Desde cuándo creen que se nota? 6 meses. ¿Otros qué piensan? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad? 6 meses, dice la apoderada por ahí. ¿De los 2 meses en adelante? Durante el embarazo, cuando el embarazo prematuro, el ginecólogo advierte que el niño puede nacer con distintas dificultades. Porque cuando es un embarazo de prematuro y que hay un parto que es imposible, sobre todo cuando el feto no le llega a un punto de sangre que lo sostiene su cerebrito, ya lo avisa la presión porque el niño puede nacer con síndrome de Down, síndrome de déficit mental, enanismo, todo eso no está desarrollado en esta presión. Sí, efectivamente hay algunos médicos que logran advertir algunas implicancias dentro del embarazo, pero generalmente antiguamente se empezaba a detectar entre los 2 y los 3 años. Creo que cuando ellos pueden expresar su emoción claramente, o uno lo hace mejor y no puede entender. Sí. Pero mire, ¿cuáles son las señales de alerta dentro del primer año de vida? Yo les voy a decir. Podemos tener las señales de alerta tenemos un niño con demasiado letargo, un niño que no tiende a no responder adecuadamente como al estímulo. Algunos pueden presentar una extremada irritabilidad, las dificultades o trastornos de sueño casi siempre están presentes. En el desarrollo neurotípico, la sonrisa social aparece a los 3 meses. Puede que eso no aparezca, que uno le haga un gesto al niño y el niño sonríe. Eso puede que no aparezca, o que aparezca tardíamente. Puede que tenga alguna dificultad a nivel motor. Los niños a los 3 meses no se les debería ir la cabeza para los lados, ¿cierto? A los 6 meses debería sentarse sin que se vayan como para los lados, y esos hitos puede que no estén presentes. O puede que el proceso de marcha sea más lento, o puede que el proceso de marcha sea más torpe. Eso principalmente dentro del primer año. Que no reaccione de una forma distinta si que ve a personas que son cercanas emocionalmente a él o no distingue entre quién es familiar y quién no, como que les diera absolutamente lo mismo. Esas más o menos son las señales de alerta dentro del primer año. Bueno, y también tiene que ver con el tema de la selectividad de la comida. Entre el primero y el segundo año, otras señales de alerta tienen que ver que ya, o dentro del primer año, la producción de palabras es muy baja. Dentro del primero y segundo año, la cantidad de palabras que debería decir igual tiende a ser más baja. A los 2 años debería empezar a aparecer el juego simbólico. ¿Cómo? No responden al nombre, por ejemplo. No responden al nombre. Ese es un buen dato, a mí se me había olvidado. Tiene razón. Muchos niños del espectro del autismo empieza como el proceso de diagnóstico cuando los mamás les llevan al pediatra porque creen que el niño es sordo. Porque no responde a estímulos, porque no responde al nombre, porque uno lo llama y no da vuelta. La fijación de la mirada en un otro también tiende a ser distinta, o muy poca algunas veces, ¿cierto?
Dentro de los 18 meses ocurre algo que tiene que ver, que se llama como la pérdida, o sea, la permanencia del objeto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo dejo este auto acá y lo tapo con esta hoja, lo natural que una guagua crea que el auto desapareció para siempre, ¿cierto? Por eso cuando la figura de proximidad dentro del primer año se va, la madre, el niño va, porque cree que en realidad se fue para siempre, desapareció, ¿cierto? Pero a medida que va avanzando la edad evolutiva, el niño va aprendiendo de que en realidad solo está detrás de la hoja, no es que haya desaparecido. Entonces ahí vienen todos estos juegos como el está, no está, ¿cierto? En un desarrollo neurotípico. En el desarrollo que tiene que ver con dentro del espectro es más difícil que pueda como ocurrir eso. Después de los 2 años, que tiene que ver con el juego simbólico, se empiezan a presentar las primeras dificultades. Vamos a ver el video y vamos a continuar. Es la dinámica que ocurre como en las familias que presentan chicos dentro del espectro. Queríamos presentar este video para poder reflexionar sobre 3 preguntas básicas. Una, ¿qué le ocurre al niño? ¿Qué le ocurre a la familia? ¿Y cómo reacciona el entorno? Vamos a dejar esa reflexión en términos más personales porque ahora me gustaría pasar como a la segunda etapa y antes que siga corriendo más el tiempo, quería contarles de que tenemos un invitado especial para el día de hoy. Le voy a decir que pase acá adelante y se siente a mi lado. Él es Tomás. ¿Cuántos años tiene ahora Tomás? 18. 18. Yo invité a Tomás a poder reflexionar o conversar un poquito sobre esta temática y él aceptó muy amablemente. Entonces nosotros como escuela y como programa de integración queremos agradecer la presencia de Tomás acá. ¿Por qué trajimos a Tomás? Porque en realidad uno habla siempre dentro de niños del espectro y cuando habla nos imaginamos un niño chico. 4 años, 5, 7, 8, 10. No sé. Es para ti. Entonces, Tomás quiso participar porque Tomás está diagnosticado dentro del espectro. Entonces, queríamos preguntarle un poco algunas cosas para que nos pueda contar la vivencia personal. La vivencia personal de cómo fue que ha tenido como así algunos hitos como de su desarrollo. Tengo acá un torpeo de algunas preguntas que habíamos estado preparando. Tomás, ¿te gustaría decir algunas palabras preliminares? Primero que todo, muchas gracias a la escuela por dejarme participar en esto, por darme la oportunidad y por... Gracias. Bueno, como ya le explicó mi amigo aquí presente Jordi, mi nombre es Tomás Rocha y fui diagnosticado entre los 5 y 6 años con trastorno del espectro autista. Y vine aquí para responder algunas preguntas de Jordi y a quien del público, si es que le parece bien. Si nos podrías contar un poquito cómo fue tu vida cuando eras más niño, cómo era tu vida en la escuela, cómo fue ese proceso. En la escuela fue un periodo muy complicado de mi vida, tanto cuando pequeño como en la adolescencia, que era muy difícil para mí expresarme con otra gente, hablar, y eso me afectaba mucho socialmente, emocionalmente. No sabía cómo comunicarme, no sabía cómo... O sea, yo hablaba y hablaba mucho, ¿okay? Esa es una cosa que
que me diferencia un poquito de la mayoría de TEAs, y es que yo me comunico mucho y me comunico de forma así medio, hasta incluso algunas de forma medio melodramática, por así decirlo, como podríamos... ¿Como exacerbada? Exacerbada, así, Intensa. intensa, sí. Y claro, eso fue una cosa que aunque parezca una ventaja frente a otros chicos TEA, pero para mí resultó como una desventaja tremenda porque las profesoras que yo tenía cuando chico, cuando más grande tuve profesoras muy buenas, pero al menos cuando era más chico las profesoras no me creían, no creían que yo tuviera autismo, no le creían a mi mamá, no le creían al doctor porque yo hablaba mucho en clase y respondía de forma que, según su perspectiva, claro, porque no entendía mucho mi condición, pensaban que yo era irrespetuoso, que yo era, ¿cómo se dice?, que era desafiante o que... pero yo en realidad como que no cachaba mucho, simplemente respondía como de forma sincera, así. Y claro, eso fue una piedra en el zapato, al menos viéndolo desde el punto de vista de mi madre, que le costó así como encontrar el apoyo. Así que eso es como un poquito aportar mi granito de arena aquí, porque uno tiende a estereotipar mucho el autismo, cuando en realidad una de las características más grandes, más fuertes del autismo, que ya lo presentó Jordi aquí en el ejemplo que dio sobre las imágenes, es que no hay como una cara visible en el autismo. Claro, uno lo representa así tapándose los oídos porque los autistas solemos tener desregulaciones sensoriales, pero en realidad, dejando eso de lado, los autistas somos muy diferentes entre nosotros. ¿Cómo son estas desregulaciones sensoriales? ¿Cómo las vivías tú? Yo cuando chico en el colegio solía desregularme mucho por el tema de el estar en un lugar así repleto de gente que no conoces, repleto de gente ruidosa, de mucho estímulo básicamente, me desregulaba mucho. En el colegio básicamente no me la pasaba muy bien yo, era difícil, tanto para mí para los de mi alrededor, pero con el tiempo fui adaptándome, como suele pasar con cualquiera de mi condición, que tenga el apoyo suficiente, yo logré adaptarme. Y sí, si bien es cierto que sí tuve experiencias de bullying y todo eso, nunca llegó a nada fuerte, ¿me entiendes? Eso, no sé, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, y ¿podrías contarnos un poquito cómo era, qué ramos te gustaban, los que no te gustaban, el que encontrabas que te iba mejor o no también? Recreo. No, a mí tampoco la pasaba muy bien en recreo porque no tenía nada que hacer. pero ya más grande, ya cuando me empecé a adaptar más, me gustaba mucho el lenguaje. Ya que por lo que usted dijo, que te había dicho que una de las dificultades del autismo era la dificultad para comunicarse. Uh-huh. Eso, claro, por lo menos yo soy un poquito la excepción a la regla en ese sentido, porque a mí me encanta el lenguaje, me encanta todo lo que es expresarse las palabras, entiendo lo que es el humor, entiendo lo que es el sentido figurado, que es algo que en mi condición no suele pasar. Y claro, me iba muy bien en las ramas que es matemáticas me iba pésimo. Matemáticas creo que es la única rama en la que me iba mal directamente. Todas las demás me iba neutral tirando para alto. Y eso. Cuando niño, ¿participabas en otras cosas que no fuera solo el colegio? ¿Actividades extraescolares o algo así? Mi mamá me metió a muchas cosas a la fuerza, pero yo solamente quería estar en mi casa tranquilito, encerrado. Pero aparte de eso, no mucho.
¿Amigos, Tomás, cuando eras en época escolar tenías? Siempre me ha costado mucho hacer amigos, o sea, cuando yo era chico era más bien ese tipo de niño como el payasito de la clase que le gusta llamar la atención, porque como ya dije antes, entiendo el humor y soy muy irónico, así que era algo que usaba mucho a mi favor. También aprovechando un poquito eso de la sinceridad, porque claro, muchas veces como que decía algo gracioso sin darme cuenta. Entonces ahí fui aprendiendo, o sea, tuve dificultades un poquito para adaptarme a lo que es la comunicación social entre otra gente, entre otros chicos de mi edad, sobre todo con adultos y con niños más chicos siempre me llevaba bien que con gente de mi misma edad. Pero, a ver, ¿qué te está diciendo? Ah, sí, sobre amigos. Sí, llegué a tener amigos, mis amigos nunca duraban mucho, ¿me entiendes? Era como... Ahora me dio por contactar a viejos amigos de mi infancia, porque, porque a mí me cuesta ser amigo, o sea, a la gente con mi condición, yo creo que hacer amigos es una cosa muy importante, porque es algo que de verdad nos cuesta, pero también nos ayuda una vez que conseguimos a ese tipo de personas que, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que seamos raros, neurodiversos, lo que sea, no sean capaces de entendernos o por lo menos de aguantarnos. Así que eso, sí, tuve amigos, no tantos, nunca fui muy sociable, pero los amigos que tuve creo que escogí bien. Eso. Y actualmente, bueno, cuando crecí un poco más me volví un poco más reservado, pero no suelo tener problemas sociales así preocupantes, ¿me entiendes? Puedo socializar sin ningún... Eso, ¿algún otro problema? Sí, ¿qué crees tú que hubieses necesitado más en tu época cuando estabas en la escuela? Por parte de la escuela. Oh, esa es una pregunta complicada, porque si bien yo, como ya les dije, cuando era más chico, tuve profesoras muy ignorantes respecto al tema, sí, cuando crecí un poco más, ponte tú, no sé, de 8, 9, 10 años, empecé a tener muchas más profesoras mucho más atentas, ¿me entiendes? Así que es como que todo el apoyo que no recibí cuando más chico lo recibí cuando más grande. Pero no sabría decirle que hubiera necesitado. O sea, yo creo que podría indagar en eso, decir, oh, a mí me faltó comprensión de este lado, me faltó comprensión de este otro, faltó de... Pero en realidad siento que no vale mucho la pena desarrollo mental ahora mismo. Comprendo. Dos preguntas en una. ¿Crees que es importante el diagnóstico temprano? Y la otra, ¿a qué edad te enteraste tú que estabas dentro del espectro? Como ya dije, me diagnosticaron entre los 5 o 6 años, no estoy seguro a qué edad, a los 4. ¿A qué edad tomaste conciencia tú? Sí, no, estoy en eso. Pero mi mamá me lo reveló como a los 8, 9. ¿Lo entendiste? Me enojé con ella porque siento que era algo importante. O sea, sé que yo era chico y igual comprendo que un padre a veces no quiera meterle esa carga a su hijo para no meterle más dificultades de las que debe tener a esa edad. Pero igual me enojó un poquito porque yo siempre supe que había algo raro en mí, o sea, algo diferente o diverso. Pero claro, como mi mamá no me lo contó en ese momento, sentí como que si lo hubiera sabido antes, hubiera tomado decisiones diferentes, etcétera. Cosa que honestamente no tiene ningún sentido porque yo era un niño. ¿Qué cosa podría hacer? Yo no. Simplemente es la infancia, vivirla nomás, aunque sea de forma rara. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Tú crees que es importante el diagnóstico temprano? Yo creo que igual, aunque
yo creo que, aunque como digo, igual es bueno no meterle tanta presión a un niño que es pequeño. Igual es importante que el niño sepa su condición, al menos aunque sea de una forma simplificada, por lo menos. Porque siento que yo, una vez que supe sobre el diagnóstico, siento que me hizo muy bien. Yo sufría mucho cuando chico, sufría mucho porque pensaba que había algo mal en mí, que no sé por qué los niños no me hablan, por qué los niños no les caigo bien, por qué, etcétera. Y una vez que lo supe fue como que todo tenía sentido, todo tuvo sentido, ¿entiendes? Y bueno, a lo mejor me estoy poniendo más dramático de lo que debería, pero es como por explicarlo de alguna forma, ¿entiendes? Estoy algo nervioso, la primera vez que hablo frente a mucha gente. ¿Alguien quisiera preguntarle algo a Tomás? Sí. ¿Tú sientes o sentiste en su momento que, por ejemplo, te habrías sentido mejor si en todo el proceso te hubieran tratado al igual que tus otros compañeros? Porque, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que dicen que no, al niño hay que tratarlo igual que a los demás, entonces, para que no se sienta excluido. ¿Tú sientes que eso habría sido bueno, que te hubieran tratado de la misma manera que a los demás? A ver, obviamente como cualquier persona que tenga un mínimo de dignidad, no me gusta que me traten así de, ¡ay, pobrecito, la víctima, no sé qué! Porque no me siento una víctima, yo tengo mi... Y claro, obviamente hay víctimas en este mundo, espero que no se haya malinterpretado lo que dije, pero siento que no, yo no hubiera funcionado si la gente me hubiera tratado del mismo modo. Y yo creo que la gente, o sea, sin falta de respeto ni nada, porque ya me dicen que soy irrespetuoso, pero no es eso simplemente. Es que yo creo que la gente que dice eso de que no sé qué tratarlo de la misma manera, no sé qué, simplemente pretende ignorar el problema. Porque es como pensar que por ignorar el problema se va a solucionar solo. Y a lo mejor tienen algo de razón, digo, en la antigüedad se decían cosas horribles, se trataba como una enfermedad mental, qué sé yo, se perforaban cráneo y toda esa tontera, pero uno tiene que moverse para adelante, no quedarse estancado en esa definición vacía de normalidad. Que seamos honestos, ¿qué significa la normalidad? No significa nada. La normalidad es básicamente como estar estancado, ¿me entiendes? Una sociedad que no es diversa es una sociedad que no opina. Una sociedad que no es diversa es una sociedad que no cambia, que no mejora, que sigue fallando en lo mismo, que sigue equivocándose, que sigue... Exacto, no avanza hacia adelante, como dijo alguien en el público. Es algo que no aporta nada, no... Es como decir, es como taparte el oído y decir que todo está bien, básicamente. Muchas gracias. Es muy distinto escucharlo de una persona que lo vivió. Porque de repente, por ejemplo, uno escucha cosas, escucha a los niños, escucha a los adultos, escucha mitos, y es mucho mejor escucharlo de él. Y la claridad con la que él se expresa, o sea, a mí me emociona. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta de alguien desde la escuela que quisiera consultar algo? Acá el profesor. Hola, quiero agradecerte por tu honestidad, ¿cierto? A mí me gustaría que tú me dieras un tip a mí como profesor. Porque nosotros tenemos un poder especial en la sala, ¿cierto? Y muchas veces cuando yo me equivoco, puedo hacer daño, porque tengo un poder especial como profesor. ¿Tú me podrías dar un consejo como profesor
para poder hacer más contigo y poder entender y poder trabajar contigo y poder que nos comprometemos más que yo te imponga las cosas? ¿Habrá un tip especial que tú sientes que a lo mejor el profesor debiera tener otra mirada? Desde tu perspectiva cuando fuiste alumno, de tu experiencia, a lo mejor faltó algo que con lo que tú hayas aprendido en la vida se podría decir a un profesor para que cambiara la manera de cómo mira a un niño en este aspecto. Es difícil la pregunta porque honestamente yo... Es difícil la pregunta porque honestamente yo... Como dije antes, tuve buenas profesoras, pero al menos cuando crecí, y fueron muy pocas veces las que tuve conflictos con había profesores que me caían súper mal y que yo les caía muy mal a ellos, pero realmente no sabría si dar un consejo sin tener que inventármelo, porque realmente no tengo idea de por lo que pasan los profesores. Yo creo que debe ser difícil estar ahí intentando ¿cómo se dice esto? Atraer la atención de muchos cabros chicos que realmente no quieren estar ahí. Pero si pudiera decir algo generalizado es intentar entender un poquito. ¿A qué me refiero? Que cuando un chico falla en algo, ¿me entiendes? Si un niño es malo en una materia o se le da mal cierta clase de trabajo, a lo mejor es porque ese tipo de trabajos tienen algo que a ese chico le dificulta por alguna razón, ¿me entiendes? Sí. Sé que puede parecer un consejo muy básico, pero es que realmente no se me ocurre mucho para esta clase de preguntas. Sí. Quizás lo mismo que decías antes, como somos todos diferentes, que nos pongan la atención diferente. Claro. Lo mismo que tú decías anteriormente. Sí, eso creo que es algo que tiene más que ver con el sistema educacional que con el profesor en sí que habla a través de él. Pero había escuchado una historia una vez de un filósofo que no me acuerdo el nombre, pero era que básicamente se puso a un montón de gente a adivinar cuánto pesaba una vaca, ¿me entiendes? Y entonces, claro, la gente no tenía ni idea, esa era como la gracia del experimento, así que empezaron a tirar peso aproximado, y al final cuando se promediaron todas las respuestas resultó que el promedio de todo era justamente el peso de la vaca. Bueno, esto es como más bien para fortalecer eso que digo de que en el fondo la diversidad hace que cometamos menos errores, ¿me entiendes? Porque claro, si todos dijeran lo mismo, todos se equivocarían, ¿me entiendes? Pero el promedio de lo que todos dijeron igual al resultado. Ajá. Sí, está interesante su pregunta, lamento no haber podido responder. Pero ¿sabes lo que podrías como contar? Cuando hablaste de estas regulaciones sensoriales. Buen tema. ¿Cómo son? ¿Cómo las vivías tú? Este es un buen tema. Este sí podría ser algo bueno para que lo sepan los profesores. Las desregulaciones emocionales son difíciles de tratar. En mi caso, yo no sufrí tanto por lo sensorial, honestamente. Yo siempre sufrí más por lo interno, ¿me entiendes? Normalmente es más por mantener la atención en muchas cosas a la vez, cuando que mucha gente distinta me esté hablando al mismo tiempo, o que esté preocupado por algo, etcétera, y después me tenga que concentrar con algo y después tenga que enfrentarme a algo difícil. Con eso en la cabeza suelo tener desregulaciones. Y claro, también me pasa cuando estoy estresado que todos los sonidos me suenan más fuerte. Estoy intentando describirlo, es difícil. No diría que se escucha más fuerte de forma literal, es más bien como si
te impactará más, no sé cómo decirlo. Ponte tú un ejemplo, como cuando alguien, no sé, te dice, te tira un insulto a una persona, ponte tú que te diga tonto, ponte tú, alguna cosa así simple. Si te lo dice una persona desconocida te da igual, pero si te lo dice una persona así muy querida, bueno, tonto no creo que sea, pero ustedes me entienden, te va a lastimar más. Bueno, eso lo mismo pasa con los sonidos, o sea, si yo escucho una silla arrastrarse mientras estoy normal, probablemente me da igual, lo ignore, no sé qué, pero si estoy estresado, estoy como cansado, probablemente sienta como... También me pasa con las voces, que siento que me hablan así, que cuando me habla la gente, a veces cuando estoy estresado pienso que me hablan así como si me estuvieran insultando, diciendo algo así fuerte, cuando en realidad la persona solamente quiere ayudarme o algo. Eso. Cierto, me fui muy en la... sobre las desregulaciones. Sí, es importante saber reconocerlas. No podría darles no podría darles como un instructivo yo porque yo las viví dentro mío, no fuera, así que no puedo saber cómo se ven exactamente. Pero igual entender un poquito que no es porque el chico esté haciendo pataleta, no es que el chico sea malcriado ni nada de eso, solo que dentro de él está sufriendo mucho dolor y necesita un poquito de paz. Una cosa que me ayudó mucho a mí es el hecho de que a veces cuando tiene regulación me dejaban dar una vuelta, siempre preferiblemente que sea con algún profesor, no sé, del pie, acompañándolo así hasta que se sienta bien. Eso te quería preguntar. Ajá. Has tenido todo un proceso de crecimiento donde han habido personas contigo. Sí. ¿Cuánta importancia tienen esas personas para tu desarrollo, tu control emocional? Y yo sé que es una cosa como bien complicada el tema de cuando hay algo que te molesta, pero en el proceso de crecimiento tú aprendiste a manejar eso y hubieron personas al lado tuyo. ¿Qué importancia tienen ellos en tu crecimiento y en tu manejo emocional? Sí, disculpe, se lo está preguntando en modo de qué importancia tienen ellos, así tipo, qué tanto agradecimiento les debo, algo así, o es más como si estoy en una situación así, qué tanto lo necesito. ¿Cuánto los necesitaste en el transcurso? ¿Cuánto te ayudaron? Vale. Sí, me ayudaron mucho. Yo creo que, honestamente, como les digo, yo cuando era chico parecía ser muy desafiante, parecía ser muy respetuoso. Y siento que si la gente no me hubiera intentado entender, no hubiera estado ahí, no me hubiera apoyado, no me hubiera ayudado a más o menos aprender, probablemente me hubiera quedado solo eso. O sea, sería solamente un chico irrespetuoso que no sabe hablar de forma correcta, pero creo que sí es muy importante el apoyo, porque gran parte, o sea, si bien ahora no puedo pasar desapercibido, ¿me entiendes? Cuando era chico no era así. Cuando era chico se me notaba mucho en mi forma de hablar, se me notaba mucho en mi forma de actuar. Así que no creo que hubiera llegado ni la mitad de lejos que estoy ahora si no fuera por todo el apoyo que recibí, sobre todo psicológico. Tuve mucha terapia y eso me ayudó a aprender a regular mis emociones, a aprender a hacer cosas tan básicas como mirar a los ojos, que era
que yo me basaba en las conversaciones, tipo con amigos, lo que sea, que yo siempre estaba mirando ahí el vacío y yo estaba escuchando, yo escuchaba todo lo que decían y intentaba prestar atención, pero claro, parecía que yo estuviera en mi propio mundo. Ahí hasta cierto punto es verdad, pero eso. Sí, era contestar al profesor, que me parece súper importante lo que él preguntó. Bueno, yo creo desde mi punto de vista, dar las instrucciones muy claras. Sobre todo, por ejemplo, centrarlo ni atrás ni tan adelante. O sea, si hay videos, igual el volumen moderadamente. Y tratarlo de involucrarlo siempre con sus otros compañeros que también sí son ciencias altas, para que sí se vayan adaptando en todas las actividades. Gracias. A mí me gustaría preguntarle a Mamá. Sí. También se llama Tomás y también está dentro del espectro. Un saludo, le mando. Y a mí me pasa que desde que yo siempre supe que mi hijo no era igual a mis otros hijos, porque todos son distintos, pero él nunca hizo contacto visual conmigo y eso a mí me dolió mucho como mamá. Pero siempre yo le he ayudado, me he tratado de ayudar en todo lo que puedo, pero lo que a mí me cuesta y me gustaría saber cómo tú lo hiciste en tus primeros años en manejar la frustración. Ese otro tema. Mira, yo por lo que he crecido ya todavía tengo problemas para manejar la A frustración. mí me cuesta mucho como mamá. Usted te dice para manejar su propia frustración o la No, porque frustración por ejemplo, a de ver, cuando... te doy un ejemplo así como muy básico. Yo incluso lo he conversado con la tía. Para una prueba, ya, lee el libro. Yo lo leo también. Él lo estudiamos todo, él se lo sabe, lo veía derecho verbalmente. Te lo dice, tú le contestas, le preguntas, todo. Pero llega la prueba y él preguntas que no entiende. Y resulta que él desde marzo hasta acá no lleva ningún 7. Y él se frustra porque él no se saca la buena nota. Pero él se sabe todo. Entiendo. Entonces, ¿cómo yo manejo esa frustración o lo trato de ayudar a manejar esa frustración? Porque él se frustra porque dice que quizás no lleva buena nota. Sí. O como que no supo contestar, no sé. Es complejo. A ver, puede haber muchas cosas probables. Yo no soy psicólogo, yo solamente soy una persona No, pero que de empatiza. tu experiencia, porque yo creo que igual te debe haber pasado. Ujú. Que llegabas como muy preparado y después, digamos, no. Es que honestamente yo nunca me he preparado para la escuela. O sea, sí me preparaba, pero yo era el de la noche antes. Yo estudiaba toda una noche y después al día siguiente se me olvidaba todo. Pero creo que podría tener algo que ver con la flexibilidad que mencionó nuestro psicólogo aquí, que es el hecho de que, claro, uno piensa que las cosas van a ser exactamente como uno los planea. A lo mejor su hijo, el hecho de que no es el hecho de que no se sepa la materia, sino que el hecho de que las preguntas no sean lo que él espera, quizás. Sí, porque a veces no la yo creo que quizás él la entiende, pero la entiende de otra forma. Entiendo. Sí, pues es que él es muy cuadradito. Vale, sí. El mismo ejemplo que tú dijiste a Mónica, ¿qué quieres decir con interesante? Y diste dos opciones. Lo mismo le pasa a Tomás, que se entiende de una manera, concepto entre comillas abstracto, que esta cosa se lo responde como estrella. Puede que tenga otro concepto en la pregunta. Ahí está la diferencia en cuanto, por ejemplo, quizá un niño que no pertenece al espectro puede conocer la intención dentro de la palabra y la pregunta, pero aquí se dificulta más. Sí. Si su hijo no le cuesta mucho responder ese tipo de preguntas a pesar de saberlo todo,
probablemente hay algún problema de comprensión lectora o algo, pero dejando de lado ese tema, que el tema de las preguntas, para hablar un poquito de lo que es la frustración. Sí, pues claro, eso es como lo importante. Aquí nos pusimos a hablar sobre cómo entendía, pero claro, es como el verdadero problema, que es la frustración, porque seamos honestos, las cosas no siempre salen como uno quiere. Lo importante es qué hace uno con el fracaso, lo importante es qué hace... Siento que una... Es que no sé, todavía no he superado eso. Ay, a lo mejor, no lo sé. Una cosa que me ayudó mucho a mí en el tema de controlar mis emociones, como yo conté, fueron los psicólogos que me enseñaron técnicas de respiración, ponte tú. También. Bueno, es que todavía no había terminado. Las técnicas de respiración nunca me funcionaron. Sí, pero... Salía a dar una vuelta así. Salía a dar una vuelta a ver si aire fresco. Sí. Quizás hacer una actividad que a ti te acomode más para relajarte de ese pensamiento de la situación como de estrés o de, no sé, como el mal rato por no haber logrado tu objetivo. ¿Puede ser? Sí, yo creo que usted me está ayudando mucho en esta... te lo agradezco. Sí, honestamente me acaba de hacer que el problema no es la frustración en sí. Uno puede sentir así cualquier tipo de emoción, ya sea emoción negativa o positiva, y toda esa emoción tiene la razón de ser. Sí, son muy buenas. Lo complicado es quedarse pegado. O sea, quedarse pegado, no salir de esa emoción. Cuando uno pasa por un momento fuerte y llora, eso está bien, uno lo tiene que aguantar. Esa tontera que los hombres no lloran, yo... No. Pero es como... pero lo importante es no quedarse pegado, no pensar todo el rato, hoy si yo hubiera hecho esto, hoy si él hubiera hecho esto, hoy si... ¿Pero qué te hubiese gustado a ti que hubiese hecho tu mamá cuando tú te sentías? Es que no pienso en eso, yo no, porque no me quedo pegado en esas cosas. Ay, sí, mira, con el tema de la frustración, mi mamá siempre le costó mucho porque le costaba mucho a mi mamá entenderme emocionalmente. Pero lo importante es que aprenda a superar eso un poquito. No necesariamente aprender a no frustrarse cuando le pasa algo malo, sino aprender cómo enfrentar esa frustración. Hay gente que tiene mucha inteligencia interpersonal y toma los fracasos como oportunidades, no sé qué, bueno, pero no todos somos así, lamentablemente. Siento que es importante aprender a dejar ir, y eso para una persona rígida para personas rígidas como nosotros, necesitamos ayuda, necesitamos que nos enseñen a relajarnos, que nos enseñen que no es el fin del mundo. Y bueno, no puedo opinar más que eso, lamentablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Tomás, por tu experiencia, por tu sinceridad, por tu claridad en expresarte, por tu ánimo, por querer venir acá a participar. Sabemos que podríamos estar muchos minutos más hablando como de esto, tal vez en otro momento podríamos continuar, pero en honor al tiempo y a las cosas que cada uno de los apoderados y funcionarios acá tienen que hacer, vamos a ir cerrando este encuentro, lo vamos a decir así, encuentro relacionado con la temática que apunta a uno de los puntos, digamos, que están puestos ahí, que son los trabajos que nosotros hacemos con el programa de integración, no solo con los niños que están dentro del espectro, sino que con todos los otros. Entonces, tenemos también este mandato, digamos, o objetivo de hacer actividades de sensibilización a la comunidad escolar. Yo le quería hacer una consulta. ¿Cómo ustedes, como profesionales, nos pueden ayudar a nosotros, como padres,
cuando los pequeños tienen, es que no sé cómo decirlo para que no suene mal, cuando hacen como sonidos, cuando, por ejemplo, al niño le parece como mamá es que el compañero hace cosas que a mí me estereotipias se llaman eso. Estereotipias. Ahora no se lo llama mi madre, entonces. Bueno, por ejemplo, cuando el niño dice groserías, cuando un pequeño habla como cosas sexualizadas, ¿cómo le explico yo a mi hijo que él, por ejemplo, no está como incluido en el tema? ¿Cómo yo le explico que su compañero o su compañera no discriminar nada, pero cómo le explico yo a mi hijo que él tiene que entender a su compañero en su condición? ¿En qué curso está su hijo? Tercer año. Es una buena pregunta. Y así como usted se lo está preguntando, nosotros acá dentro de la escuela también nos estamos preguntando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo más básico de poder explicar es el tema de que todos somos muy distintos. Y dentro de esta como multidiversidad, todos tenemos características distintas. Y hay un tema ahí que tiene que ver con la inclusión, diversidad versus los límites con los otros, digamos. Estamos en proceso de trabajo con eso acá mismo también en la escuela, digamos. Hoy día me tocó entrar a un curso a explicar que un compañero había tenido X crisis porque formaba parte como de la neurodiversidad. No lo dije así. Lo dije, el compañero tiene una dificultad en poder manejar la rabia que a veces siente. Y por eso hace lo que siente, hace lo que hace. De pronto poderle explicar a su hijo, mire, la forma en que el compañero percibe lo que está ocurriendo es distinta a como lo percibe usted. Cada vez se va desgranando más el choclo, van quedando menos personas acá. Me gustaría que la señora directora pudiera cerrar esto y para que todos nos podamos dar por concluida la actividad de hoy día. Bueno, agradecer a nuestro invitado por contarnos su experiencia. La verdad que fue muy generoso al querer estar aquí. No es fácil dirigirse al público y me imagino el esfuerzo que ha sido para él. Así que te agradecemos tremendamente por tu experiencia y por lo que estás viviendo actualmente. La verdad que cuando trabajamos con nuestros niños desde pequeñitos, tenemos jóvenes como tú. Y eso es lo que a mí me queda de aprendizaje. Agradezco también a cada uno de ustedes el estar aquí. Lo importante que es para nosotros los profesores ir adquiriendo más herramientas para trabajar con nuestros niños que tienen esta condición y también sensibilizar al resto de los apoderados para, ¿no es cierto?, ir entendiendo cada vez más la condición de nuestros pequeños, ¿ya? Así que esta es una de tantas invitaciones que vamos a ir realizando y de tantos encuentros, que vamos a llamar así, como este. Así que muchas gracias.